Capítulo 9. Mistress Oliver viajaba en un autobús. Le faltaba el aliento, pero se sentía entusiasmada por el celo de la persecución. La persona a la que llamaba el faisán marchaba a buen paso. Mistress Oliver no era una buena andadora. Cuando recorrieron el embankment, mantuvo una distancia de unos 30 pasos. En Charing Cross, perseguido y perseguidora bajaron las escaleras del metro. Se apearon en Sloane Square. Mistress Oliver se unió a la cola del autobús. Subieron el autobús y, cuando el sujeto se bajó en World's End, lo mismo hizo la escritora. El faisán abrió la marcha por un desconcertante laberinto de callejuelas en King's Road y el río. Entró en lo que, aparentemente, era un depósito de materiales para la construcción. Mistress Oliver esperó oculta al amparo de un portal. Vio salir a su presa que se metió por un callejón. La mujer le dio unos segundos de ventaja y siguió tras él, pero había desaparecido. Echó una ojeada a su entorno. Había perdido por completo el sentido de la orientación cuando llegó otra vez delante del depósito, y se llevó un susto de muerte cuando una voz habló a sus espaldas con mucha claridad. Espero no haberla fatigado en exceso con mi paso rápido. Se volvió, alarmada. De pronto, aquello que le había resultado casi divertido, una persecución, comenzaba con un espíritu alegre y despreocupado. Dejó de serlo. Lo que sentía ahora era miedo. Sí, estaba asustada. En el aire flotaba la amenaza. La voz era agradable, cortés. Pero detrás se ocultaba una cólera que le hizo recordar todas aquellas cosas que se leían en los periódicos. Mujeres mayores atacadas por pandillas de gamberros. Jóvenes despiadados y crueles, animados por el odio y el deseo de hacer daño. Este era el joven al que había seguido. Había advertido que le seguía. Le había conducido hasta el callejón para tenderle una trampa. Como era habitual en Londres, un momento antes había gente por todas partes y, al instante siguiente, no había nadie a la vista. Sin duda, había gente en la calle siguiente, en las casas cercanas, pero se enfrentaba a una figura dominante con crueles y fuertes manos. Tuvo la impresión de que, en ese momento, el joven pensaba en utilizarlas. El faisán. El orgulloso faisán. Vestido con sus elegantes y ajustados pantalones de terciopelo, le hablaba con voz divertida e irónica que disimulaba la cólera. Mistress Oliver recuperó el aliento. Entonces se le ocurrió una excusa que quizá le evitaría mayores disgustos. Se sentó en un cubo de basura que había junto a la pared. Dios mío, menudo susto. No tenía ni la menor idea de dónde estaba. Espero que no esté usted enfadado conmigo. Así que me estaba siguiendo. Sí, efectivamente. Verá, creía que era una excelente oportunidad. Estoy segura de que estará usted muy enfadado, pero no tiene por qué estarlo. No había mala intención. Mistress Oliver se acomodó mejor en el improvisado asiento. Escribo novelas policíacas y esta mañana estaba muy preocupada. En realidad entré en aquel local para tomar una taza de café y poner en orden mis ideas. Estoy en un punto de mi novela en la que persigo a alguien. Me refiero a mi personaje que está siguiendo a alguien y me dije: la verdad es que sé muy poco sobre persecuciones. Quiero decir que siempre estoy utilizando la frase y he leído infinidad de libros en los que alguien persigue a otro. Y me pregunté si sería tan fácil como lo describen algunos libros, o tan difícil como lo narran otros. Así que me dije: solo tienes una manera de averiguarlo. Inténtalo, porque hasta que no lo pruebes, no podrás saber cómo es en realidad. Me refiero a lo que se siente al perder el rastro. La cuestión es que le vi sentado en el café y me dije: espero que no se ofenda, que usted era el candidato ideal para un seguimiento. El joven continuaba mirándola con aquellos extraños y fríos ojos azules. Pero a Mistress Oliver le pareció que ya no existía la misma tensión. ¿Por qué era el candidato ideal?
Digamos que llamaba usted la atención. Le explicó la autora. Lleva usted unas prendas muy atractivas, casi a la moda de la regencia, y me dije que bien podría aprovechar la ventaja de que sería fácil de distinguir entre la multitud. Por lo tanto, cuando usted salió del café, le seguí. Reconozco que no resultó tan sencillo como creía. Miró al joven. Dígame, ¿se dio cuenta desde el principio que le seguía? No, no me di cuenta hasta el cabo de un rato. Comprendo, manifestó Mistress Oliver pensativa. Claro que a mí no se me distingue con la misma facilidad. Quiero decir que en la calle hay muchísimas mujeres mayores. No destaco mucho, ¿verdad? ¿Se publican los libros que escribe? ¿Es posible que yo haya leído alguno? No lo sé, quizás sí. Llevo escritos 43. Me llamo Oliver. ¿Ariane Oliver? Ah, conoce mi nombre. Me complace. Aunque yo diría que mis libros no deben gustarle mucho. Le parecerán anticuados, no resultan lo bastante violentos. ¿Usted no me conocía de antes? Mistress Oliver meneó la cabeza con mucha energía. No, en absoluto. ¿Qué me dice de la muchacha que estaba conmigo? ¿Se refiere a la que compartió las judías estofadas con usted en el café? No, no lo creo. Desde luego, solo le vi la nuca. A mí me pareció, bueno, en la actualidad todas las muchachas se parecen mucho las unas a las otras, ¿no le parece? Ella le conoce, afirmó el muchacho de sopetón. Mencionó que la había conocido no hace mucho. Creo que fue la semana pasada. ¿Dónde? ¿En una fiesta? Supongo que me la presentarían. ¿Cómo se llama? Quizá la recuerde si me dice el nombre. A Mistress Oliver le pareció que el joven vacilaba, pero al final decidió decírselo, y la observó atentamente mientras se lo decía. Se llama Norma Restarick. ¿Norma Restarick? Sí, por supuesto. Me la presentaron en una fiesta en el campo. En un lugar llamado... Espera un momento. ¿Lon Norton? No recuerdo el nombre de la casa. Fui allí con unos amigos. No creo que la hubiera reconocido, aunque sí creo que hizo un comentario sobre mis libros. Incluso le prometí regalarle uno. Es muy curioso que, al tomar la decisión, acabara escogiendo a una persona que estaba sentada con otra que más o menos conozco. Muy extraño, sin duda. No creo que pudiera escribir algo así en mi libro. Parecería una coincidencia demasiado forzada, ¿no cree usted? Mistress Oliver se puso de pie. Madre de Dios. ¿En qué estaba sentada? Un cubo de la basura. Vaya. Tampoco se puede decir que sea gran cosa como cubo de basura. Olisqueó el aire como un sabueso. ¿Qué lugar es este? David la miraba con atención. La autora sintió de pronto que se había equivocado totalmente en sus anteriores conclusiones. Ha sido muy absurdo por mi parte, se dijo. Creer que este joven es peligroso, que podría hacerme algún daño. Ahora David le sonreía de una forma encantadora. Movió la cabeza y los rizos castaños le acariciaron los hombros. Algunos de estos muchachos eran unas criaturas fantásticas. Lo menos que puedo hacer, manifestó David, es enseñarle dónde ha venido a parar al seguirme. Venga, subamos la escalera. Le señaló una escalera ruinosa que subía a lo que parecía ser un desván. ¿Subir esas escaleras? A Mistress Oliver no le pareció algo muy sensato. Quizá él intentaba convencerla con su encanto para sacarla de la calle y, después, atacarla sin riesgos de que le viera nadie. Te has metido en un lío, Ariane. Y ahora tendrás que seguir adelante y averiguar todo lo que puedas. ¿Cree que aguantarán mi peso? Parecen bastante destartaladas. Es una escalera muy sólida. Subiré primero. Se ofreció con mucha galantería. Y le enseñaré el camino. Mistress Oliver subió las empinadas escaleras detrás del joven. Eso no le ayudó en lo más mínimo a calmar sus temores. Tenía miedo. No tanto del faisán, sino del lugar en que la llevaban.
En cualquier caso, no tardaría en saberlo. Cuando llegaron arriba del todo, el muchacho abrió la puerta y entraron en una enorme habitación con todo el aspecto de ser un improvisado estudio de pintor. Había un par de caballetes, montones de telas apoyadas contra las paredes y varias colchonetas desparramadas por el suelo. El penetrante olor a pintura lo invadía todo. Había 2 personas en la habitación. Un joven barbudo pintaba en uno de los caballetes. Volvió la cabeza cuando entraron. «Hola, David, ¿nos traes compañía?» Mistress Oliver juzgó que nunca había visto a nadie más sucio. El grasiento pelo negro le caía como una bola por detrás de la nuca, y los mechones sueltos que se volcaban por encima de la frente se enredaban con una barba hirsuta y descuidada. Las andrajosas prendas de cuero y las botas parecían haber sido rescatadas de la basura. La escritora se fijó en la muchacha que servía de modelo. Estaba sentada en una silla colocada sobre una tarima. El trasero lo apoyaba en el filo del asiento, los hombros en el respaldo, y mantenía la cabeza echada hacia atrás para que el pelo cayera en línea recta hacia abajo. Era la segunda de las 3 muchachas que compartían el apartamento de Borodin Mansions. Una joven bonita y de expresión lánguida. No recordaba el apellido, pero sí el nombre, Franz. «Le presento a Peter», dijo David, señalando al pintor. «Es una de nuestras jóvenes promesas artísticas. Ella es Franz, que posa como una muchacha que reclama con desesperación que le hagan un aborto». «Cállate, imbécil», exclamó Peter. «Creo que usted y yo nos conocemos», le comentó Mistress Oliver a Franz con un tono alegre que disimulaba perfectamente bien la certeza. «Estoy segura de que nos presentaron no hace mucho en alguna parte». «Usted es Mistress Oliver, ¿no?», replicó Franz con una voz educada y un leve tono de aburrimiento. «Eso dijo», intervino David. «Entonces, ¿es verdad?» «Vaya, ¿dónde nos conocimos?», continuó Mistress Oliver sin hacerle caso. «¿En alguna fiesta? No, déjeme pensar, ya lo tengo. Fue en Borodin Mansions». Franz abandonó la pose artística y se sentó correctamente. De inmediato, Peter soltó un gemido. «Ahora has estropeado la pose», se lamentó. «Tienes que moverte tanto. ¿No puedes estarte quieta?» «No, es una pose incomodísima. Me duelen los hombros». «Quería ver qué tal se me daba perseguir a alguien», manifestó Mistress Oliver. «Es mucho más difícil de lo que pensaba». «¿Esto es un estudio de pintor?», añadió, echando una ojeada al recinto. «Este es el aspecto que tiene en la actualidad un desván rehabilitado, y tiene suerte si el suelo no se hunde», respondió Peter con un tono de crítica. «Tienes todo lo que necesitas», señaló David. «Luz del norte, mucho espacio, un colchón donde dormir, un retrete compartido en la planta baja y lo que ellos llaman cocina. Todavía hay un par de botellas». Se volvió hacia Mistress Oliver y con la mayor cortesía añadió: «¿Podemos ofrecerle una copa?» «No bebo». «La señora no bebe», exclamó David. «¿Quién lo diría?» «Es un tanto descortés por su parte, pero tiene toda la razón. Siempre hay alguien que en las fiestas me comenta: «Creía que usted bebía como una cuba». Abrió el bolso y 3 tirabuzones de pelo gris rodaron por el suelo. David se apresuró a recogerlos. «Muchas gracias. Esta mañana no tuve tiempo. No sé si tengo más horquillas». Buscó en el bolso y después comenzó a sujetarse los tirabuzones postizos. Peter se echó a reír ante lo ridículo de la escena. «¡Qué extraordinario!», pensó Mistress Oliver. Haber llegado a creer que podía estar en peligro. ¿Peligrosas estas personas? Pueden tener una pinta horrorosa, pero en realidad son la mar de amables. Creo que la gente tiene razón cuando afirma que me dejo llevar por un exceso de imaginación». Al cabo de un rato anunció que debía marcharse. Y David, con la galantería de un cortesano, le ayudó a bajar por las escaleras y le indicó la manera de llegar a King's Road por el camino más corto.
Allí podrá coger el autobús o un taxi si lo prefiere. Un taxi. Tengo los pies destrozados. No veo la hora de sentarme. Muchas gracias por ser tan comprensivo con algo que seguramente le habría parecido muy extraño. Aunque supongo que los detectives no se parecen mucho a mí. Puede que no, asintió David con expresión grave. Coja a la izquierda, después a la derecha y otra vez a la izquierda hasta que vea el río. Doble a la derecha y todo recto. Doble a la derecha y todo recto. Una vez más, al cruzar el solitario patio, volvió a experimentar la sensación de inquietud. No debo dejarme dominar por mi imaginación, se reprochó. Volvió la cabeza para mirar hacia las escaleras y la ventana del estudio. David la vigilaba desde lo alto para comprobar que no equivocaba el camino. 3 jóvenes muy agradables. Primero a la izquierda, después a la derecha. Solo porque tengan un aspecto peculiar no puedes creer que sean peligrosos. ¿Era otra vez a la derecha o a la izquierda? Creo que a la izquierda. Vaya dolor de pies. Me parece que va a llover. La caminata se le hacía interminable. Y King's Road un lugar muy lejano. Oyó el ruido de coches en la distancia, pero ¿dónde demonios estaba el río? Comenzó a sospechar que había errado el camino. Tarde o temprano acabaré por llegar a alguna parte, al río, a Putney, a Wandsworth o a donde sea. Le preguntó un hombre cómo llegar a King's Road, pero resultó ser un extranjero que no hablaba inglés. Mistress Oliver dobló en la esquina siguiente y vio a lo lejos el brillo del río. Aceleró el paso por el angosto callejón, oyó unas pisadas a sus espaldas y comenzó a volverse. Antes de que pudiera completar el movimiento, la golpearon por detrás y el mundo se transformó en la más negra oscuridad. Capítulo 10. Beba esto, dijo una voz. Norma temblaba como una hoja. En sus ojos había una expresión confusa. Se acurrucó un poco en la silla. Repitieron la orden. Esta vez bebió obediente y se atragantó. «Es muy fuerte», protestó con la garganta ardiendo. «Se sentirá mejor dentro de un minuto. La pondrá como nueva. No se mueva y espere». Las náuseas y el mareo que la confundían desaparecieron. Sus mejillas recuperaron un poco de color y disminuyeron los temblores. La había obsesionado una sensación de miedo y horror, pero ahora las cosas parecían volver a la normalidad. Era una habitación de tamaño mediano y el mobiliario le resultaba desconocido. Un escritorio, un diván, un sillón y una silla corriente. Un estetoscopio en una mesa auxiliar y una máquina que, si no recordaba mal, tenía algo que ver con los ojos. Luego su atención pasó de lo general a lo particular, al hombre que le había ordenado beber. La muchacha vio a un hombre de unos 30 y tantos años. Pelo rojizo y un rostro poco agraciado pero atractivo. Uno de esos rostros que la gente llamaba interesante. El hombre asintió como si quisiera tranquilizarla. ¿Más serena y centrada? Creo que sí. ¿Qué ocurrió? ¿No lo recuerda? El tráfico, vi que se me echaba encima, me atropelló. No, no la atropelló. El hombre meneó la cabeza. Yo me ocupé de evitarlo. ¿Usted? Estaba usted en medio de la calzada. Un coche se acercaba y yo conseguí apartarla justo a tiempo. ¿En qué estaba pensando como para no ver que se había metido entre los coches? No lo recuerdo, supongo que estaría pensando en algo. Un Jaguar se acercaba bastante rápido. Y había un autobús circulando por la otra mano. El coche no intentaría atropellarla o algo parecido, ¿verdad? No, estoy segura de que no pretendía atropellarme. Le creo y me pregunto si no podría haber sido otra cosa. ¿A qué se refiere? Podría ser intencionado. ¿Qué quiere decir con intencionado? En realidad me preguntaba si no pretendía que la mataran. ¿Lo pretendía? Añadió con un tono despreocupado. Bueno, no, claro que no. Es una forma bastante tonta de buscar la muerte, si esa era la intención. Venga, sin duda debe usted recordar algo.
Norma comenzó a temblar una vez más. Creía que era una manera de acabar con todo. Así que intentaba matarse. ¿Cuál es el problema? A mí me lo puede contar. ¿Un novio? Eso es algo que puede hacerte sentir muy mal. Además, siempre tienes la esperanza de que si te matas, el otro se sentirá culpable. Pero es algo en lo que no se puede confiar. Probablemente el único comentario que se le ocurriría al novio sería: siempre me pareció un tanto desequilibrada. Quizás sea lo mejor para todos que se suicidara. Le irá muy bien recordarlo la próxima vez que sienta la necesidad de lanzarse delante de un jaguar. No olvide que incluso los jaguar tienen su corazoncito. ¿Cuál es el problema? ¿Le abandonó su novio? No, respondió Norma. Todo lo contrario. Hizo una pausa para después espetarle al desconocido. Quería casarse conmigo. ¿Esa no es razón para arrojarse al paso de un jaguar? Sí que lo es. Lo hice porque... Volvió a interrumpirse. Insisto en que lo mejor sería que me lo contara. ¿Cómo llegué aquí? Replicó Norma. La traje en un taxi. No parecía estar herida. Solo unos leves rasguños y algún morado. En cambio, parecía estar sufriendo las consecuencias de un shock. Le pregunté su dirección, pero me miró como si no supiera de qué hablaba. Comenzó a reunirse una multitud, así que llamé a un taxi y la traje aquí. ¿Es esto una consulta? Esta es la consulta de un médico y yo el doctor. Me llamo Stillingfleet. No quiero ver a un médico. No quiero hablar con un doctor. No quiero. Venga, cálmese. Lleva 10 minutos hablando con un doctor, además. ¿Qué problema tiene con los médicos? Les tengo miedo. Tengo miedo de que digan... Tranquilízase, mi querida señorita. Esta no es una consulta profesional. Considéreme como un desconocido que, incapaz de no meterse en asuntos ajenos, la salvó de un accidente mortal o lo más probable, de que se rompiera un brazo, una pierna, la cabeza o cualquier otra cosa la mar de desagradable, que la podría haber dejado inválida para el resto de sus días. También hay otras desventajas. Si nos atenemos a la ley, la podrían juzgar por atentar contra su propia vida, aun más si se tratara de un pacto de suicidio. No me negará que he sido sincero con usted. Ahora usted podría devolverme la atención y explicarme francamente por qué demonios tiene usted miedo de los médicos. ¿Qué le han hecho los médicos? Nada, no me han hecho nada, pero tengo miedo de que puedan. ¿Puedan qué? Encerrarme. El doctor Stillingfleet enarcó las cejas. Bueno, parece usted tener algunas ideas muy curiosas sobre los médicos. ¿Por qué motivo iba yo a querer encerrarla? ¿Le apetece una taza de té o prefiere un corazón púrpura o un tranquilizante? Esas son las cosas que están de moda entre los jóvenes de su edad. Ha estado consumiéndolas, ¿no es así? Norma meneó la cabeza. No, no es verdad. No la creo. En cualquier caso, ¿a qué viene esa alarma y ese desánimo? Usted no está loca, ¿o sí? Yo diría que no. A los médicos no les entusiasma encerrar a la gente. Todas las instituciones psiquiátricas están tan llenas que no cabe un alfiler. Es difícil encontrar cama para un paciente más. De hecho, lo que vienen haciendo últimamente es dejar salir al máximo posible. La desesperación llega a tal extremo que están echando a gente que de ningún modo debería estar fuera. Todo en este país está hasta los topes. Pero no nos desviemos del tema. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Algo de mi botiquín o la anticuada y muy inglesa taza de té? Me gustaría tomar una taza de té. ¿Indio o chino? Esa es la pregunta correcta, ¿no? Aunque me parece que no tenemos chino en la casa. Prefiero el indio. Bien. Fue hasta la puerta, la abrió y asomó la cabeza. «Annie», gritó, «una tetera para dos». Volvió a sentarse. Ahora vamos a aclarar una cosa, señorita. Por cierto, ¿cómo se llama? Norma se interrumpió. ¿Sí? Norma West. Bueno, Miss West. Vamos a dejar las cosas bien claras. Usted no es mi paciente. Usted no ha venido a consultarme profesionalmente. Usted es la víctima de un accidente. Es así como lo denominaremos. Y supongo que era así como quería que pareciera. Lo que hubiera sido bastante injusto para el tipo que conducía el jaguar. Primero pensé en tirarme desde lo más alto de un puente. ¿Ah, sí? Perdone, pero no lo hubiera tenido fácil. Las personas que construyen puentes son cada día más precavidas.
Me refiero a que primero hay que escalar un parapeto, y no resulta sencillo porque siempre hay alguien que te lo impide. Bueno, continúo con mi disertación. La traje a mi casa en un estado de shock lo bastante grave como para que no pudiera darme su dirección. ¿Dónde vive? No tengo dirección, no vivo en ninguna parte. Interesante, opinó el médico. Es lo que la policía llama sin domicilio fijo. ¿Qué hace usted? ¿Pasa las noches sentada en el banco de una plaza? La muchacha le observó con desconfianza. Podría haber informado del accidente a la policía, pero no estoy obligado a hacerlo. Preferí dar por hecho que, en un estado de arrobamiento femenino, cruzó la calle sin mirar primero a la izquierda. Usted no se parece en nada a lo que yo considero un médico. ¿Lo dice en serio? Verá, lo cierto es que poco a poco estoy más desilusionado con mi profesión en este país. De hecho, decidí cerrar el consultorio y dentro de 2 semanas me marcho a Australia. Por lo tanto, no tiene nada que temer de mí. Puede contarme que ve elefantes rosas que salen de las paredes, que los árboles extienden las ramas a su paso con la intención de estrangularla, que el diablo asoma los cuernos por los ojos de las personas, o cualquier otra encantadora fantasía. Pero no haré absolutamente nada al respecto. Para mí está usted tan cuerda como cualquier otro, si me permite que se lo diga. No comparto su opinión. Bueno, quizá tenga usted razón, señaló el doctor Stillingfleet, amablemente. Vamos a escuchar sus razones. Hago cosas y después no las recuerdo. Hablo con otras personas de cosas que he hecho, pero no recuerdo habérselas contado. Eso solo indica que tiene usted mala memoria. Usted no lo comprende, todas son cosas perversas. ¿Manías religiosas? Eso sí que sería interesante. No es nada religioso, es pura y sencillamente odio. Llamaron y entró una señora mayor con la bandeja del té. La dejó sobre el escritorio y se marchó. ¿Azúcar? Preguntó el médico. Sí, por favor. Algo muy sensato. El azúcar es muy bueno cuando se sufre un shock. Sirvió 2 tazas de té y le acercó una junto con el azucarero. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, del odio. ¿Es posible que se pueda llegar a odiar tanto a una persona como para desear matarla? Claro que sí, afirmó Stillingfleet con el mismo tono alegre. Es perfectamente posible. De hecho, es muy natural. Pero incluso cuando se quiere hacerlo, no siempre se llega al extremo de ponerlo en práctica. El ser humano está equipado con un sistema de contención natural que funciona en el momento oportuno. Usted lo explica como si fuera lo más normal del mundo. En la voz de la muchacha se reflejaba una leve irritación. Es bastante natural. A los niños les pasa cada día. Tienen una rabieta, se encaran con la madre o el padre y dicen: «Eres malo, te odio, ojalá estuvieras muerto». Las madres, que por lo general son personas sensatas, no les prestan atención. Cuando crecemos seguimos odiando a las personas, pero nunca llegamos al extremo de tomarnos la molestia de matarlas. Si lo hacemos, lo que ocurre es que acabamos en la cárcel. Eso si de verdad nos liamos en algo tan dificultoso y desagradable. Por cierto, ¿no estará tomándome el pelo?, comentó. Por supuesto que no. Norma se irguió enfadada. ¿Me cree capaz de decir cosas tan horribles si no fueran ciertas? Hay personas que lo hacen. Cuentan las cosas más horribles de sí mismas y disfrutan haciéndolo. Cogió la taza vacía de la joven y la dejó en la bandeja. Yo creo que es hora de que me lo cuente todo. ¿Quiénes son las personas a las que odia, por qué las odia y qué le gustaría hacerles? El amor se puede convertir en odio. Suena como una canción melodramática, pero recuerde que a la inversa el odio se puede convertir en amor. Funciona de las 2 maneras. Dijo usted que no se trata de un novio. ¿Era su compañero y la engañó? ¿Es eso? No, no tiene nada que ver. Se trata de mi madrastra. La historia de la cruel madrastra. Pero eso es una tontería. A su edad puede marcharse cuando quiera y no tener que soportarla. ¿Qué ha hecho de malo su madrastra aparte de casarse con su padre? ¿También le odia o le quiere tanto que no acepta compartirlo? No entiende usted nada, en absoluto. Hubo una época en la que le quería muchísimo. Para mí era un ser maravilloso. Un momento, la interrumpió el médico. Escúcheme.
Voy a sugerirle una cosa. ¿Ve usted la puerta? Norma volvió la cabeza y miró la puerta intrigada. Es una puerta vulgar y corriente. No está cerrada con llave. Se abre y se cierra como todas las demás. Vaya y compruébelo. Vio entrar y salir a mi ama de llaves. Ningún truco. Venga, levántese. Haga lo que le digo. Norma abandonó la silla y con paso vacilante fue hacia la puerta y la abrió. Luego volvió la cabeza para mirar al médico con una expresión interrogativa. Muy bien, ¿qué ve? Un pasillo absolutamente normal al que le hace falta una mano de pintura, pero que no se la daré porque me marcho a Australia. Ahora vaya hasta la puerta principal y ábrala. Otra puerta sin trampa ni cartón. Salga y acérquese al bordillo. Eso le demostrará que está en su perfecto derecho a marcharse, y que nadie intenta retenerla de ninguna manera. Después, cuando esté convencida de que puede marcharse de esta casa en el momento que desee, vuelva aquí, siéntese en aquella cómoda silla y hábleme de usted. Luego le daré mi valioso consejo. Tampoco tiene por qué aceptarlo. La tranquilizó. La mayoría de la gente no suele hacer caso de los consejos, pero quizá usted sí. ¿De acuerdo? Norma avanzó por un pasillo que, como le había dicho el médico, era un pasillo absolutamente normal. Abrió la puerta principal, cerrada con un simple pestillo, bajó los 4 escalones de la entrada y permaneció en la acera de una calle de casas decorosas, pero completamente vulgares, sin apercibirse de que Stalinfield la vigilaba desde la ventana de la consulta. Después de reflexionar durante un par de minutos, irguió la cabeza con aire más decidido, volvió a subir los escalones, entró en la casa y regresó a la consulta. ¿Todo en orden?, preguntó el médico. ¿Ha comprobado que no guardo nada en la manga? ¿Que todo está claro como la luz del día? La muchacha asintió. Muy bien, siéntese aquí. Póngase cómoda. ¿Fuma? Bueno. Solo toma pastillas. No importa, es asunto suyo. Por supuesto que no tomo pastillas. No me creo lo de él, por supuesto, pero uno debe aceptar lo que dice el paciente. De acuerdo. Ahora hábleme de usted. No sé qué quiere que le cuente. En realidad hay muy poco que contar. ¿No quiere que me tienda en el diván? Ah, ¿se refiere usted al recuerdo de sus sueños y a todas esas cosas? No, no me interesan. Lo que quiero es conocer su historia. ¿Dónde nació? Si vivió en el campo o en la ciudad. Si tiene hermanos o hermanas. O si es hija única. ¿Sufrió mucho cuando murió su madre? Por supuesto, replicó Norma indignada. Le gusta a usted mucho decir, por supuesto, Miss West. Por cierto, West no es su nombre verdadero, ¿verdad? Bueno, no importa, tampoco necesito saberlo. Puede llamarse como quiera. Volvamos a lo de antes. ¿Qué ocurrió después de la muerte de su madre? Mi madre estaba inválida, y los últimos años de su vida los pasó en diversas clínicas. Yo me alojaba en casa de una tía, una señora mayor que tenía su casa en Devonshire. En realidad no era una tía, sino una prima hermana de mi madre. Entonces, hará cosa de unos 6 meses, mi padre regresó a casa. Fue maravilloso. El rostro de la joven se iluminó. Norma no se dio cuenta de la rápida y atenta mirada que le dirigió el médico. Apenas sí le recordaba. Se había marchado de casa cuando yo tenía unos 5 años. En realidad no creí que volvería a verlo. Mamá casi nunca hablaba de él. Creo que, al principio, ella confiaba que papá abandonaría a la otra mujer y volvería con nosotras. ¿La otra mujer? Sí, se marchó con otra mujer. Según mamá, una mujer de la peor calaña. Mamá la ponía por los suelos y también a papá, pero yo a veces me decía que papá no podía ser tan malo, que la culpa de todo lo tenía aquella mujer. ¿Se casaron? No. Mamá juró que nunca le concedería el divorcio. Ella era muy creyente, no aceptaba el divorcio. ¿Continuaron viviendo juntos? ¿Cómo se llamaba la mujer? ¿O eso también es un secreto? No recuerdo el nombre. Norma meneó la cabeza. Me parece que no vivieron mucho tiempo juntos, pero tampoco lo sé con seguridad. Se marcharon a Sudáfrica, pero creo que tuvieron una discusión y no tardaron en separarse, porque entonces fue cuando mamá comentó la posibilidad de que papá regresara. Sin embargo, no regresó. Ni siquiera nos escribió. Tampoco me escribió a mí, pero me enviaba regalos por Navidad. Nunca se olvidaba de los regalos.
¿La quería mucho? No lo sé. ¿Cómo podía saberlo? ¿Nunca nadie hablaba de papá? Solo el tío Simon, su hermano. Tenía una empresa en la City y estaba muy enfadado con papá por haberlo tirado todo por la borda. Decía que siempre había sido de esa manera, incapaz de sentar cabeza. Pero que no era mala persona, sino débil de carácter. No veía mucho al tío Simon. Casi siempre estaba con las amigas de mamá. La mayoría eran aburridísimas. Toda mi vida ha sido muy aburrida. Me pareció algo tan maravilloso cuando recibí la noticia de que papá regresaba a casa. Intenté recordarle mejor. Las cosas que había dicho, los juegos que habíamos jugado. Recuerdo que siempre me hacía reír. Busqué las viejas fotos de mi padre, pero no encontré ni una sola en casa. Al parecer las habían tirado todas. Supongo que mi madre se había encargado de hacerlas desaparecer. Creo que todavía le guarda rencor a Luis. Creo que todavía le guardaba rencor a Luis. Luis. Stalinfleet vio cómo la muchacha se ponía tensa. No lo recuerdo, ya se lo dije, no recuerdo ningún nombre. No importa. Hablaba usted de la mujer que se fugó con su padre, ¿no es así? Sí, mamá comentó que bebía demasiado, que tomaba drogas y que acabaría mal. ¿Sabe usted si acabó mal? No sé absolutamente nada. Norma comenzó a agitarse. No veo a qué vienen todas estas preguntas. No sé nada sobre esa mujer. Nunca más la oí mencionar. Es usted quien me la ha hecho recordar. Se lo repito, no sé nada de nada. Vale, dijo el médico. No se agite tanto. No tiene que preocuparse de historias pasadas. Hablemos del futuro. ¿Qué piensa hacer? Norma exhaló un fuerte suspiro. No lo sé, no tengo dónde ir. Creo, y lo digo de verdad, que lo mejor sería acabar con todo esto de una vez para siempre, solo que... Se interrumpió. Solo que no tiene el valor para intentarlo una segunda vez. ¿Me equivoco? Pero le aseguro que sería una enorme tontería por su parte. Muy bien, no tiene a dónde ir, nadie en quien confiar. ¿Tiene dinero? Sí, tengo una cuenta y papá me ingresa una cantidad todos los meses. Pero es probable que me estén buscando y no quiero que me encuentren. No la encontrarán. Puedo buscarle un alojamiento. Un lugar llamado Kingway Court. No se imagine que es un sitio de lujo. Es una residencia para personas convalecientes que necesitan descanso. No hay médico ni divanes y tampoco estará encerrada, se lo prometo. Podrá marcharse en el momento que quiera. Le servirán el desayuno en la cama, puede quedarse acostada todo el día si le apetece. Aproveche para descansar y un día de estos iré a verla e intentaremos resolver algunos problemas. ¿Qué me dice? ¿Acepta? Norma miró al joven médico con una expresión insondable. Luego asintió lentamente. El doctor Stalinfleet hizo una llamada a última hora de aquel mismo día. Un secuestro realizado brillantemente, informó. La tengo en Kingway Court. Vino como un corderito. Todavía no puedo decirle gran cosa. La muchacha está de drogas hasta las cejas. Yo diría que ha estado tomando corazones púrpuras, sueños felices y también un poco de LSD. Lleva tiempo enganchada. Ella dice que no, pero no confío ni un pelo en lo que dice. Escuchó a su interlocutor durante un momento. A mí no me lo pregunte. En ese punto hay que ir con pies de plomo. Se pone como una fiera a la menor insinuación. Sí, tiene miedo, o al menos hace ver que tiene miedo. Todavía no lo sé, no se lo puedo decir. Recuerde que las personas que toman drogas son bastante difíciles. No puedes creer siempre todo lo que te cuentan. No podemos presionarla y, personalmente, prefiero ganarme su confianza. A primera vista diría que tiene una fijación paterna. No creo que quisiera mucho a su madre, quien, por lo que he podido deducir, debía ser una mujer bastante intratable, de esas que se la dan de mártir. El padre era una persona alegre y supongo que terminó harto de una vida matrimonial muy aburrida. ¿Tiene noticias de una tal Luis? El nombre parece asustarla. Es el nombre de la mujer a la que más odia. Fue la mujer que se llevó a su padre cuando ella tenía 5 años. Los niños no comprenden gran cosa a esa edad, pero enseguida sienten animosidad hacia las personas que consideran responsables. No volvió a ver a su padre hasta hace unos meses. Creo que ella siempre alimentó la fantasía de ser la compañera de su padre, y la niña de sus ojos. Al parecer, se llevó una gran desilusión.
El padre se presentó con una esposa, una mujer joven y atractiva. No se llama Luis, ¿verdad? De acuerdo, solo era una pregunta. Solo estaba dándole un cuadro general. ¿Cómo ha dicho? Preguntó el interlocutor con un tono enérgico. Repítamelo. Dije que le estaba dando un cuadro general. Hubo una pausa. Por cierto, hay un pequeño detalle que le interesará, comentó el médico. La muchacha intentó suicidarse. Aunque fue algo bastante torpe, ¿le sorprende? Ah, no le sorprende. No, no se tomó un frasco de barbitúricos ni metió la cabeza en el horno. Comenzó a cruzar la calle sin más en el momento en que se acercaba un jaguar a una velocidad superior a la adecuada. Conseguí salvarla por los pelos. Sí, yo diría que fue un impulso auténtico. Ella misma lo reconoció. Utilizó la frase clásica. Quería acabar con todo esto de una vez para siempre. Escuchó los comentarios de su interlocutor. No lo sé. En esta etapa no puedo estar seguro. El cuadro es bastante claro. Una muchacha nerviosa, neurótica y que tiene un desorden mental debido al consumo de drogas de toda clase. No puedo darle un nombre en concreto. Hay docenas de pastillas de todo tipo que producen efectos siempre un poco diferentes. Puede haber confusión, pérdida de memoria, agresión, asombro o alelamiento. Aquí lo difícil es distinguir entre las reacciones reales y las provocadas por las drogas. Tenemos dos opciones. Por un lado puede ser una muchacha que interpreta un papel, que se representa a sí misma como nerviosa, neurótica y con tendencias suicidas, cosa que podría ser, o que se tratara de una sarta de mentiras. No niego que podría estar inventándose esta historia por alguna razón que desconocemos, y pretende que nos llevemos una falsa impresión. Si es así, lo hace con mucha maestría, aunque de vez en cuando hay algún pequeño detalle que no encaja en la imagen que da. ¿Es una artista muy lista que interpreta un papel? ¿O es una estúpida que quiere suicidarse de verdad? Podría ser cualquiera de las dos cosas. ¿Usted qué dice? Ah, el jaguar. Sí, circulaba a mucha velocidad. ¿Usted cree que no fue un intento de suicidio? ¿Que el conductor del jaguar quería atropellarla? El médico hizo una pausa más o menos larga y consideró esta última posibilidad. No sé qué decirle, manifestó lentamente. Podría ser, sí, podría ser, pero no lo había considerado de ese modo. El problema es que cualquier cosa es posible. En cualquier caso, no tardaré en averiguar mucho más. La tengo en una posición en la que más o menos confía en mí, siempre que no intente acelerar las cosas. En un par de días acabaré por ganarme su confianza, y me contará más cosas. Y si no es una actuación, me contará hasta la última palabra, es más, me obligará a escucharla quiera o no quiera. Por el momento tiene miedo. Por supuesto. Si todo es una farsa, tendremos que averiguar el motivo. De momento está en Kingwaith Court, y creo que se quedará allí. De todos modos, le aconsejo que envíe a alguien a vigilar la casa durante un par de días. Si se le ocurre marcharse, no estaría mal que alguien la siguiera.